Hoy daremos lugar a nuestra segunda enseñanza sobre esta serie llamada Fortalecidos. Hemos estado durante este año hablando, exponiendo Génesis desde una perspectiva biográfica, es decir, hemos escogido personajes, hemos venido hablando de Abraham, Isaac, Jacob, Sara, Agar, y hemos estado ampliando mucho sobre ellos, tomando esas verdades espirituales de acuerdo a la vida que ellos tuvieron. Y en esta ocasión estamos hablando de José. 6 enseñanzas para hablar sobre José y cómo Dios lo fortaleció para que se mantuviera en la fe. Es que este mundo permanentemente planea cosas, establece cosas para robarnos la fe, para alejarnos de Dios, para sacarnos del camino. Y entonces estamos hablando de cómo fortalecernos para mantenernos, para persistir. En esta ocasión, hoy hablaremos de estar fortalecidos enfrentando la tentación. Es la segunda vez que presentamos esta enseñanza en este horario, hablando de la tentación. Hace unos días, cuando expusimos también sobre otros protagonistas bíblicos, hablamos de la tentación y de cómo vencer la tentación. Pues José también fue expuesto a la tentación. Entonces vamos a ver de la vida del texto bíblico que hoy vamos a leer, cómo José pudo enfrentar la tentación. Génesis capítulo 39, versículos 7 al 12, y vamos a continuar la historia que la semana pasada estuvimos exponiendo. Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José. ¿Recuerdan la historia? José sale de su casa, sus hermanos lo van a matar, pero deciden venderlo, lo venden a los madianitas van y lo venden en Egipto como un esclavo. Esa es la parte de la historia. Entonces llega a la casa de Potifar, y en la casa de Potifar, la mujer de Potifar es quien entonces comienza a asediarlo. Como dice la Biblia, puso sus ojos en José y dijo: duerme conmigo. Versículo 8, y él no quiso. Y dijo a la mujer de su amo: he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Hablando ella a José cada día, y no escuchándola él, para acostarse al lado de ella, para estar con ella, aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio, y no había nadie de los de la casa allí. Y ella lo asió por su ropa, diciendo: duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. Circunstancias complejas, muy, muy difíciles. Bien, hay una gran corriente mundial en la que se habla mucho sobre elementos de la mitología griega. Y digo que hay una gran corriente porque es que hay mucha historia, muchas películas, muchas cosas que se fraguan a partir de la mitología griega. Les hablo de esa civilización antigua donde comenzaron a inventar dioses para explicar muchas cosas. Entonces el dios Zeus, el Olimpo, sus hijos, cómo los hijos del dios Zeus se mezclaron con los seres humanos y entonces tenían semidioses, una gran serie de cosas. Y tú encuentras películas y películas sobre esa mitología griega. Pues bien, hoy yo quiero aprovechar una escena de ese tiempo. Es una invención, eso carece de cualquier validez, eso es una invención de aquellos tiempos. Así como nuestros indígenas inventaron dioses, ellos también inventaron sus dioses para explicar algunas cosas. Entonces, en medio de todo esto aparece un acontecimiento, y es que Zeus, el dios del Olimpo, decide castigar a la humanidad, y para castigarla utiliza una situación con una mujer, y esa mujer se llama Pandora. Entonces a Pandora le entregan una caja preciosa, y la orden para Pandora es: no puedes abrir esa caja, no la puedes abrir, la puedes tener, la puedes mostrar, pero no puedes abrirla. Pero a Pandora le ganó la curiosidad, y entonces un día fue y la abrió. ¿Se han escuchado la frase por allá
escenarios políticos, sociales. Se destapó la caja de Pandora, dicen, se tomó fuerza la frase. Es una situación que se utiliza para explicar algunas cosas hoy en día. Pues la mujer abrió la caja y cuando abrió la caja salieron todos los males a esta humanidad. Esa es la forma como los griegos explican la enfermedad, los vicios, la violencia. Ellos lo explican de esa manera. Entonces Pandora cerró rápido la caja y lo único que le quedó en la caja fue la esperanza. Y de ahí la frase, la esperanza es lo último que se pierde. Ven cómo los griegos explican un poco de cosas desde su mitología, desde sus inventos. Todos sabemos que esto carece de cualquier validez espiritual. Pero la frase se acuñó, tomó fuerza. Y entonces está la famosa caja de Pandora. Yo quiero preguntarles, si a usted le entregaran una caja y la pusiera en su casa y le dijeran, tome esta caja, es muy bonita, pero no puede abrirla, ¿usted qué haría? ¿Sabe qué me dijeron en la casillas ahorita? En la casilla me dijeron, pues no la abro. Oiga, uno llega a la casa de un familiar y un jarrón bonito con tapita y uno lo que es. ¿Y qué hay adentro? Le entregan a uno una caja y la cogen una vez para ver qué tiene. Es lógico. Pandora recibió la caja y por varios días, me imagino que diría, pues hasta bonita la caja, ¿cierto? A las semanas, oiga, ¿qué tendrá esa caja? A los meses ya le daba vueltas buscando, tengo que saber qué es, hasta que le ganó la tentación de querer abrir la caja. Esas son las tentaciones. La tentación es como una caja que te entregan y la orden es, no la abra. Las tentaciones llegan a nuestra vida todos los días, de todas las maneras posibles. ¿A José le llegó la tentación? Claro que sí. Oiga, Jesús fue tentado. ¿En qué fue tentado? La Biblia dice que en todo. Entonces es una realidad que tenemos que vivir. O alguien aquí podría decir, no, yo no tengo ninguna tentación. Yo no soy expuesto. Eso es un craso error. Creer que no estamos siendo tentados. ¿En qué áreas somos tentados? Somos más tentados en aquellas áreas en las que somos débiles, porque difícilmente va a ser una tentación si en esa área eres sólido, eres fuerte. Entonces, por eso es que la tentación es en esas áreas. Me encanta la idea central de esta enseñanza. Por favor, léala conmigo. Aquí está también en la publicación. Como hijo de Dios, tengo todo lo que necesito para resistir la tentación. Se la voy a volver a leer. Como hijo de Dios, como hija de Dios, tenemos todo lo que necesitamos para resistir la tentación. Suena precioso. ¿Y entonces por qué caemos en tentación tan fácil? Suena muy bien. Tenemos muchos recursos para no caer en tentación. Entonces, ¿por qué caemos con tanta frecuencia en tentación? Uno de los errores consiste en creer que, como este pasaje describe una tentación sexual, todo se limita a lo sexual. Y resulta que, otra vez, somos invitados a caer en tentación en muchas áreas. ¿Qué es una tentación? Una invitación. ¿Qué es pecar? Aceptar la invitación. Es decir, cuando eres tentado, aún no has pecado. Porque algunos creen que ser tentado es sinónimo de pecar. No, hasta ahí no. El pecado consiste en caer en esa tentación. Entonces vamos a ver cómo a la luz de la Biblia, de este pasaje, José logró vencer la tentación usando esos elementos que Dios nos provee para que no caigamos en dicha tentación. ¿En qué debemos fortalecernos? Primero, por favor escriba, debemos fortalecernos en la responsabilidad. Escriba ahí en su material, la responsabilidad. Entonces, para que nosotros no caigamos en tentación, debemos usar el recurso de la responsabilidad. Muy bien, la responsabilidad. Versículos 7 y 8. Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José. Aquí, como decimos nosotros, le echó el ojo. ¿Cómo dice la Biblia? Le puso el ojo. Es decir, el hombre llegó a la casa y ¿qué dijo la mujer? Este es mío. Fue inmediato el problema para José.
y dijo, duerme conmigo. Es decir, aparte de que le echó el ojo, le hizo la invitación, lo invitó a la tentación. ¿Y qué dice el versículo 8? Y él no quiso. Y dijo a la mujer de su amo, he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. Sale José de su casa, es vendido, llega al palacio, a la casa de Potifar, un hombre muy importante. ¿Quién era Potifar? El jefe de la guardia en Egipto. Permítame decir, era un gran general. Era como el ministro de justicia. O sea, era un hombre importante. Y eso hace suponer que la esposa de Potifar era una mujer hermosa. Era una mujer que seguramente era atractiva. ¿Por qué? Porque al ser de ese rango social, era una mujer que seguramente se arreglaba muy bien. Y la historia dice que era muy atendida la parte de los lujos y de la belleza de las mujeres. Es decir, que la tentación para José era real. Y yo quiero aquí ser muy escueto. Aquí hay jovencitos, aquí hay adultos, aquí hay de todas las edades. Es muy difícil soportar una invitación a pecar cuando de quien proviene esa invitación es de alguien que puede ser del gusto, en este caso, del varón. Qué difícil es para el hombre decirle a la mujer, a una mujer, que no. Qué difícil es para una mujer decirle a un hombre que no cuando es físicamente, socialmente, emocionalmente, todo lo que la mujer o el hombre pueden desear. Qué complicado es para el casado, para el soltero, mantenerse firme ante la tentación y lograr no caer en ese pecado cuando la invitación es tan abierta. Pues bien, José dijo, yo no puedo hacer esto, porque tengo una responsabilidad. ¿Qué dice el versículo 8? He aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. Potifar confió en José. Y José dijo, yo no voy a quedarle mal, porque soy responsable de lo que él ha puesto bajo mi cuidado. Y eso incluye mi seriedad, mi compromiso de hacer las cosas bien con su familia, en este caso con la mujer de Potifar. No hizo responsables a otros, porque sí que somos buenos para que cuando cometemos un pecado, hacer responsables a otros. No, la culpa es de ese Potifar, tiene desatendida a la mujer. No, la culpa es de esa mujer. Mire, esa mujer viene y me invita, yo soy hombre, soy soltero, tengo mis necesidades, y rápidos para justificar el pecado, rápidos para hacer responsables a otros. No, es que con esa familia que yo tengo, con esos jefes que yo tengo, el dinero lo dejan por ahí en cualquier lugar, lo ponen en un cuaderno, lo ponen por ahí, esa plata pasa meses ahí, nadie la ve. Pues yo cogí un billete porque yo necesito. ¿Sí? Irresponsables ellos que son, ni se acuerdan que tienen plata ahí. Buscamos justificar. ¿Cómo no voy a caer yo en pecado? Hacerlo si estudio con gente que se la pasa haciendo esto y esto, o trabajo con personas que mantienen haciendo esto, o comparto con personas que hablan de esta o esta manera. Pues yo tenía que caer, iba a ceder. Y hacemos responsables al sistema, hacemos responsables al gobierno, hacemos responsables a la sociedad, hacemos responsables al entorno y no nos hacemos responsables de nuestros actos. ¿Sabe qué hizo José? No lo voy a hacer porque tengo responsabilidad. ¿Sabe con qué tiene responsabilidad? Con su jefe. ¿Con quién tienes responsabilidad tú? Tienes responsabilidad con tu esposa. Tienes responsabilidad con tu esposo. Tienes responsabilidad con tus hijos. Tienes responsabilidad con tus padres. Como eres responsable, entonces actúas con base en esa responsabilidad. Dios te dio responsabilidades. Y una responsabilidad es hacer lo correcto porque tienes personas alrededor a los que les debes esa responsabilidad. Es que con ese papá que tengo, no, nadie te dijo que porque tengas papá así o no, ya no eres responsable. Eres responsable. Sabiendo que lo que hagas los afecta directamente a ellos, a tu esposa, a tu esposo, a tus padres, tus hijos, lo que hagas. Y José entendió,
tengo una responsabilidad y no voy a fallarle a esa persona con el que tengo responsabilidad. ¿Quién era la persona? En ese caso, Potifar. Potifar. Entonces, ¿cuál es nuestro primer recurso para fortalecernos? Que somos responsables. Segundo, que tenemos la gracia de Dios. Por favor, escriba la gracia de Dios. Usted y yo tenemos la gracia de Dios. ¿Qué cosas Dios nos provee para no abrir esa caja? Para no caer en tentación. Primero, responsabilidad, y ahora la gracia de Dios. Miren este hermoso pasaje que amplía lo que ocurre con José. Estamos ahora en el versículo 1 al versículo 6, cuando llega José a Egipto. Llevado pues José a Egipto, ¿cómo estaba aquí? Como un esclavo. Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas Jehová estaba con José. Interesante esa frase. Mas Jehová estaba con José. Esto hace la diferencia. Tener a Dios. Cuando no tienes a Dios, no ocurrirá nada positivo. No hay nada que te pueda salir bien. Ahora, él tenía a Dios. Y fue un varón próspero y estaba en la casa de su amo, el egipcio. Versículo 3. Y vio su amo que Jehová estaba con él. Bueno, ¿era que Potifar era cristiano o qué? ¿Que sabía del tema? ¿Por qué Potifar supo que Dios estaba con José? Porque se le notaba. A una persona se le nota cuando tiene a Dios en su corazón. A una persona se le nota cuando camina con Dios, cuando vive para Dios. En la forma en que habla, que piensa, que actúa, que reacciona, en sus hábitos, en su forma de vivir la vida, se le nota que tiene a Dios. Y lo notó su amo Potifar. Era que era una buena persona. Ese señor tiene que ser duro. Era el jefe de la guardia. Tenía que ser un hombre recio, un hombre firme, un hombre de decisión. Pero notó eso. Versículo 3. Y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. 4. Así halló José gracia en sus ojos y le servía, y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Ascendió, pasó de ser el esclavo raso recién llegado, ahora era el mayordomo de la casa de Potifar. 5. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José. Oiga, tremendo esto. Dios bendice a los inconversos a través del cristiano. ¿Para qué? ¿Por qué? Porque será una forma de que le compartamos del evangelio a esas personas. Donde tú estás, Dios te llamó a hacer bendición. Donde trabajas, donde estudias, donde vives, donde compartes. Te llamó a ser luz en medio de las tinieblas. ¿Para qué? Para una cosa, para que esas personas conozcan del evangelio. Esa es la razón. Versículo 6. Y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Y dejó todo lo que tenía en mano de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía, y era José de hermoso semblante y bella presencia. Este último versículo deja ver claridad en algunas cosas. Por ejemplo, que Potifar le tenía mucha confianza a José y no tenía ningún problema. No desconfiaba de nada, no se preocupaba por nada. Pero también deja ver que José era de hermoso semblante y bella presencia. Oiga, el hombre tenía lo suyo. Joven, era joven. Pinta. Tenía la gracia de Dios. Mire, uno puede ser feíto, pero con la gracia de Dios eso cuadra mucho. Eso en pareja. Si yo no hubiera tenido la gracia de Dios, mi esposa no se fija en mí, por la gracia. Y el hombre era capaz, se volvió el administrador de la casa de un hombre muy importante. O sea que el hombre era inteligente. Entonces, con razón, la mujer de Potifar se dejó deslumbrar. Pinta, inteligente, con la gracia de Dios, todo lo que usted quiera ver.
Era una situación compleja. Siempre habrá tentaciones, siempre las habrá. En el área que sea, siempre será provista tentación por parte del enemigo. Pero ¿cuál es nuestra idea central? Por favor, la ponemos. Como hijo de Dios, tengo todo lo que necesito para resistir la tentación. ¿Cuál fue la primera? La responsabilidad. Segundo, la gracia de Dios. Vamos con la tercera, la lealtad. Escriba por favor la lealtad. La lealtad. Versículo 9. Dice la Biblia: no hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Oiga, ¿sabe qué está haciendo aquí José? Le está dando una lección de lealtad a la esposa de Potifar. La esposa viene y lo asedia, ¿no? Venga, José, acuéstate conmigo. Es una invitación abierta. Una mujer bonita, seguramente era mayor que José. José era un hombre joven, pero era una tentación para José. Si no fuera tentación, la Biblia no lo marcaría como una tentación para José. Venga, José, acostémonos. Y José le da una lección de lealtad. Venga, le voy a decir una cosa. ¿Cómo quiere que yo traicione la confianza que me ha dado Potifar? Usted es una mujer casada. En otras palabras, dijo: póngase en su sitio, ubíquese, señora. Lo que ella no hizo por sus propios méritos, por su propia moral, José fue quien la condujo a que lo hiciera. Por lo menos se lo dijo. Mire, nosotros le debemos lealtad a esas personas que hacen parte de nuestro entorno, nuestra familia. ¿Qué es lealtad? Esa capacidad de ser fieles a esas personas que han depositado nuestra confianza en nosotros. Potifar confió en José. Entonces José le fue leal a Potifar. La Biblia dice: seanle leales, seanle fieles a la mujer de su juventud. Señores, seámosle fieles. Seamos fieles a la esposa. Señoras, sean fieles a su esposo. Hijos, sean fieles a sus padres. Padres, sean leales para con sus hijos. Seamos las personas que con lealtad actuemos a pesar de las invitaciones permanentes que tenemos hacia lo malo, hacia lo pecaminoso. No juegue con el pecado, no se exponga, porque esa es una de nuestras principales falencias, de nuestros principales vacíos. Comenzar a arriesgar, permitirnos pequeñas cosas y después nos pasan factura. Me escribió, voy a ver hasta dónde es capaz de llegar. Y seguimos la conversación. Lo vi en la calle, lo saludé, la saludé, voy a ver qué me dice. Yo puedo manejarlo. Yo sé que lo que es tomarme algo, pero yo sé dónde parar. Yo sé beber, dicen algunos. Yo sé hasta dónde puedo ir con esto. Yo sé hasta dónde puedo llegar con estas personas. Yo sé hasta dónde puedo compartir este mal hábito y sé dónde alejarme. Y comenzamos a exponernos. Y no somos leales a esas personas que han depositado nuestra confianza en nosotros. Ya les voy a ampliar un poquito más sobre eso. ¿Qué hizo? ¿Qué movió a José a no fallarle a Dios, a mantenerse en una posición correcta? La decisión de mantenerse leal a aquellos con los cuales debía ser leal. Mire, hermano, si a nosotros, nuestra esposa, nuestros hijos, nuestros padres, nuestros familiares, nuestra iglesia, la intención de servir a Dios no nos mueve a ser leales, pues qué difícil será con solamente, que debiera ser suficiente, movernos a ser leales por el Señor, por Dios. Y esto habla del cuarto punto. Por favor, ponga otra situación que nos mueve a mantenernos en Dios. La honra a Dios. Por favor, escriba: la honra a Dios. Ese es nuestro cuarto punto.
¿Qué nos mueve a que no faltemos a ese principio de mantenernos para Dios? La honra al Señor. Versículo 9. ¿Qué dice la parte final del versículo 9? Y pecaría contra Dios. Debiera ser suficiente razón para no caer en tentación el hecho de decir: no voy a fallarle a Dios, no voy a pecar contra Dios, me voy a mantener en santidad, voy a refrenar mi lengua, no voy a leer lo que no debo leer, no voy a ver lo que no debo ver, no voy a escuchar lo que no debo escuchar, no voy a anidar en mi corazón rencor contra este, voy a pedir perdón, voy a perdonar lo que sea necesario para no pecar contra Dios. Oiga, hermanos, pero ¿saben algo? A veces es de lo último en que pensamos. ¿Saben? A veces, ¿qué nos detiene? Que nos vayan a pescar, a mirar. Uy, yo no hago esto porque se llega a enterar mi esposo, mejor dicho, se llega a enterar mi esposa, mis papás llegan a saber esto, mis papás me acaban, dicen los muchachitos. Y no, yo mejor no hago esto porque aquí en la empresa hay cámaras y se dan cuenta que yo estoy sacando material, o que yo estoy cogiéndome las monedas, o que yo estoy haciendo esto. No, hay cámaras y me van a ver. Hermanos, no pensamos en Dios. No pensamos en ¿y qué piensa Dios? No pensamos en que deshonramos a Dios. Debe ser suficiente el temor a Dios para negarnos al pecado, a caer en tentación. El versículo dice que José antepuso eso. ¿Cómo voy a fallarle a Potifar? ¿Cómo voy a pecar contra Dios? No era una opción. No debiera ser una opción para nosotros el contemplar pecar. Pero algunos se van a la cama pensando: ¿cómo hago esto? ¿Cómo hago esto? ¿Cómo puedo pecar sin que se den cuenta? ¿Cómo puedo quitar esto? ¿Cómo puedo enredarme en esto sin traer consecuencias? Y se piensa y se maquina. La Biblia dice: hay de aquellos que maquinan en sus camas, porque se acuestan pensando en lo malo, y algunos se despiertan pensando en cómo hacer lo malo para no ser descubiertos. Honrar a Dios debiera ser una razón suficiente para no pecar. Quinto, esto es buenísimo: no confiar en mí mismo. ¿Quieres tener fortaleza ante la tentación? Hagámonos un favor: no confiemos en nosotros mismos. Este es nuestro punto número 5. No confiemos en nosotros mismos. Miren la escena. José está permanentemente siendo asediado por esta mujer. La invitación a pecar. Versículos 10, 11 y 12. Hablando ella a José, ¿cada cuánto? Oiga, hermano, era una tentación diaria. Señores, damas, jovencitos, jovencitas, algunos podríamos pensar que fue que un día llegó José y la esposa de Potifar le dijo: venga, acostémonos, y ahí fue, ahí terminó todo. No, desde que el muchacho llegó, ella le echó el ojo y comenzó a asediarlo todos los días, porque era que José se miraba con ella todos los días. Compartían espacios, compartían momentos. Mire, hermano, eso es la tentación, un riesgo permanente. Y hoy en día se facilitan las cosas para que haya esa tentación. ¿Dónde? En la empresa donde trabajas, en la cuadra donde vives, en la misma casa donde resides, o por supuesto a través de todos los elementos tecnológicos, las redes sociales, los grupos, todo eso que facilita el que interactúen las personas hablando de lo sexual. ¿Y qué de otras áreas? Repito, la tentación no se limita a lo sexual, a lo sensual, también habla de otras muchas posibles situaciones. Entonces, esta mujer asediaba a José todos los días. ¿Y qué hace José? Estamos en el versículo 10. Y no escuchándola él tomó una decisión: no la escuchaba, no le ponía cuidado, no le prestaba atención. Era como alguien que no existía para él. No me voy a enredar aquí, no voy a permitirlo, no le daba espacio. Y ese es uno de nuestros problemas, que como nos gusta que nos hablen, que nos digan, nos encanta seguir conversaciones, nos encanta seguir espacios, nos encanta compartir con esos amigos
con esas amigas, en esos lugares, nos gusta, entonces yo voy, pero no voy a hacer lo que ellos hacen. Lo voy a escuchar a ver hasta dónde llega, a ver qué me dice. Porque a algunas mujeres les encanta que las conquisten. Oiga, asústese, señorita, dama, cuando muchos hombres permanentemente la asedian. Algo no está bien. Algo no está bien. Señores, asústese cuando son muy atraídos por mujeres. Asustémonos cuando son muy atraídos por mujeres. O que nos atraen o que nos dicen que les atraemos. Algo no está bien. Ah, no, es que yo soy bonita, es que yo soy simpático. No se justifique. Algo no está bien. Estás siendo muy sensual, estás siendo muy abierta a las personas, no te estás dando el lugar que corresponde, porque si cada 8 días sale con un hombre diferente, así sea en un plan de amigos, y cada 8 días estás con una chica diferente, y te escribes con 10 o 15 personas diferentes, algo no está bien. Algo no está en su lugar. ¿Yo soy soltero? ¿Soy soltera? Yo tengo el derecho. Hay una responsabilidad moral, espiritual, cristiana, que te conduce a vivir de manera correcta, de manera justa. Entonces aquí está expuesto que José está siendo asediado por esta mujer y comienza el juego. Venga José, acostémonos, venga José, esté conmigo, venga José, compartamos. Versículo 11, aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio y no había nadie en la casa. Oiga, hermano, explíqueme cómo en la casa de un hombre tan importante, con esclavos, con gente sirviendo, cocineros, meseros, toda esa gente, ¿y cómo estaba la casa? Sola. Eso hace el diablo. Planea todo, organiza todo para que la tentación sea en el momento correcto, en la forma correcta, en el tiempo que uno cree. Nadie lo va a saber, nadie lo va a notar. Eso hace el enemigo. Planea todo con detalle. Y ahí estaba listo, cosa de que José dijera: ¿yo qué culpa? Yo soy hombre. Oiga, algunos varones decimos así: yo soy hombre. Algunas mujeres dicen: yo soy sola, estoy necesitada, o estoy casada pero mi marido no me atiende. O el muchacho dice: yo me puse a ver eso porque no había nada más que ver, o me puse a oír eso porque no había más que oír, y yo me robé eso porque, o yo me fumé eso, o yo me tomé eso, y comenzamos a justificar. No confíe en usted mismo. No confiemos en nosotros mismos porque somos débiles. Repito, la tentación llegará exactamente en el área donde somos débiles. Lo que para usted es un problema, pueda que para otros no. Lo que para otros no es problema, para usted sí. No sé. La Biblia dice que somos tentados en nuestra propia concupiscencia, es decir, en nuestra inclinación a lo malo. Entonces, ¿qué dice la Biblia? Por ejemplo, mire lo que dice Jeremías capítulo 17, versículo 9. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? ¿Cómo es el corazón? Engañoso. Para el que dice: yo soy capaz, yo sé manejar esto. Yo sé hasta dónde puedo llegar con una persona. Yo sé hasta dónde puedo llegar con esta situación. Mire, hermano, es un riesgo. José no le dijo a ella: bueno, acostemos un ratico, pero no pasa nada, ¿no? No va a pasar nada. O un abracito chiquito y ya, no más, como para que se tranquilice. Un besito. Eso, un besito, un piquito se le da a nadie y no pasa nada. No significa nada. Eso hizo, no lo hizo José. No se expuso porque él sabía que si se le daba poquito, un espacio, ¿qué iba a ocurrir? Terminarían haciéndolo indebido. ¿Nos pasa o no nos pasa? Nos pasa. Repito, no solo en lo sexual, pasará en otras cosas. Un billete de 2,000, ¿quién lo va a notar? Semejante cantidad de plata, ¿cierto? ¿Quién va a notar que es un billete? O ¿quién va a notar que yo estoy hablando con esas personas? Mire, hermano, cuando hacemos parte de esos grupos, a veces nos toca ser parte de grupos por razones de trabajo, de estudio, y comienzan a subir cosas que no son, ¿cierto?
¿Qué tienes que hacer? Como no debemos confiar en nosotros mismos, tenemos que poner algunas trancas, ¿cómo le decimos? Talanqueras, para hacerlo más aquí a lo llanero. Tenemos que ponerle cierre a algunas cosas. Aléjese de lo que debe alejarse. Dígale no más a lo que tiene que ser no más. Cierre grupos. No es que si yo me salgo de ese grupo, ¿qué va a pasar? ¿Cómo así cuando no estaba en el grupo? No es que si yo no, sí, ¿cómo si alguien perdió el Facebook? A mi esposa le robaron la cuenta hace como 4 meses y llamaban, ay, qué tristeza, estoy contigo. Y mi esposa, ¿qué pasa? Pues sí, se cerró el Facebook. Y llamaban preocupados, ¿no? A darle el sentido pésame, ¿sí? Te entiendo tu tristeza. ¿Cuál tristeza? Pues se me robaron la cuenta, no pasa nada. Para algunos eso es su tesoro, sus redes sociales. A menos que trabaje con ellos y viva de eso, porque algunos viven de eso, ok, lo entiendo. Por lo demás, ¿cuál es el problema de cerrar su Facebook? ¿Cuál es su problema de alejarse de esas fuentes de tentación? Cierre amistades, bloquee, haga lo necesario con eso. No se enreden en cosas. ¿Por qué? Porque no podemos confiar en nosotros mismos. No podemos hacerlo. Somos débiles. Esa es nuestra realidad, señores. Y si usted es muy fuerte con alguna cosa, pues me ayuda porque yo no lo soy. Somos débiles, hermano. ¿Con qué facilidad odiamos? ¿Con qué facilidad no perdonamos? No pedimos perdón. A algunos les encanta el conflicto. No desaprovechan un comentario para decir más cosas en redes sociales, para pelear. Deje de pelear, deje de discutir. No se enrede en cosas que no lo benefician, al contrario, le hacen daño. No confiemos en nosotros mismos. José no confió. ¿Y qué hizo la mujer? Le alcanzó a agarrar el vestido. Y José dijo, como yo no confío, salió corriendo. En aquel entonces era muy normal que no se usara ropa interior. Corrió seguramente desnudo. Pero fue capaz de decirle no. Qué difícil es decirle no a algo que ya es tan fuerte, una tentación. Y le dejó la ropa a ella. Y después pasó lo que a continuación les voy a contar. Sexto, otro recurso para no pecar, confiar en la voluntad de Dios. ¿Qué debemos hacer para no caer en tentación? Confiar en la voluntad de Dios. Versículos 13 al 18, mire cómo continúa la historia. Cuando vio ella que le había dejado su ropa en sus manos y había huido fuera, llamó a los de la casa y les habló diciendo, mirad, nos ha traído un hebreo para que hiciese burla de nosotros. Vino él a mí para dormir conmigo y yo di grandes voces. Y viendo que yo alzaba la voz y gritaba, dejó junto a mí su ropa y huyó y salió. Qué bendición la dama. Y ella puso junto a sí la ropa de José hasta que vino su señor a su casa. Entonces le habló ella las mismas palabras diciendo, el siervo hebreo que nos trajiste vino a mí para deshonrarme. Y cuando yo alcé mi voz y grité, él dejó su ropa junto a mí y huyó fuera. Eso fue lo que dijo la mujer de Potifar. ¿Qué hizo José? Salió corriendo. Le arrancó la ropa para que no fuera. Duerme conmigo. Ya desesperó la señora. Duerma conmigo. Dice que como que ya no aguantaba más el tema. Ya no más, venga a ver. Y lo agarra y él sale corriendo. Él sale corriendo. No comenzó a justificarse. No comenzó a decir, ¿será que sí? ¿Será que no? Corrió. Entonces ella lo acusa. Oiga, la Biblia no dice en ningún lado que José haya dicho a Potifar, yo no fui. Ella comenzó, la que quería abusar de mí era ella. No. La Biblia no narra que José se defendió. Él confió en la voluntad de Dios. Lo acusaron. Bueno, si ustedes consideran que fue así, no hay problema. Mire, hermano, cuando estamos invitados a la tentación, muchos encuentran razón en caer en tentación por temas sociales. Es que si yo no voy a esa fiesta con mis amigos de la empresa, pues ¿cómo va a quedar yo? Oiga, aquí en el salón de clase o en la empresa o donde trabajo, todos saben que esa muchacha, esa señora está detrás mío. Si yo no voy con ella, van a decir que soy ¿qué? Un homosexual. Que voy a hacer, ¿qué me pasa? Un mojigato.
o la señorita que dice, a mí me toca vestir como visten ellas, pues porque quiero ser parte del grupo. Y me toca ir donde ellos van, porque quiero ser aceptado socialmente. Y me toca comer lo que ellos comen, y me toca tomar lo que ellos toman, y me toca consumir lo que ellos consumen, y me toca hacer parte de esto para poder de esa manera yo compartir con ellos. Y se justifican. Mira, José dijo, me van a matar, que me maten, pero no voy a caer en tentación. Dejemos de buscar justificaciones para nuestro pecado. Les aseguro que las encontraremos. No son valederas, no son suficientes, pero encontraremos razones para pecar. Encontraremos justificaciones para fallar. Encontraremos responsables. No, es que yo lo hice, pero es que mi esposa tiene una actitud tan maluca conmigo. En cambio, la muchacha esta. No, es que mi esposo me tiene descuidado. En cambio, ese señor, el que me atiende en la farmacia, o mi compañero de trabajo, ese señor es increíble. Y encontraremos razones para hacerlo, por supuesto, no justifican lo que hagamos mal, pero las buscaremos seguramente. José esperó en Dios, en la voluntad de Dios. Listo, ya me acusaron, ¿qué va a pasar conmigo? Me van a matar, porque el castigo para un hombre que le hacía algo así a Potifar, el dueño del ejército, el general del ejército, el que dirigía toda esa parte, ¿cómo iba a permitir que un tipo fuera a intentar violar a su esposa? Eso era pena de muerte, era un esclavo, había que matarlo. Y José esperó en ello. Me tocó morirme por esto, pues moriré. Confío en la voluntad de Dios. No caigamos en tentación, confiemos en la voluntad de Dios. No, me toca firmar ese papel, esa factura tramposa, ese documento falso para que no me echen. No, yo voy a decir que sí habían 30 cajas, pero solamente eran 25 o eran más para ganarme el favor de mi jefe, para que no me echen, para no perder mi trabajo. No se enrede en trampas, en mentiras. No haga parte de la corrupción de este país. Deje de quejarse del gobierno de turno si usted mismo firma o soborna al policía, o hace trampa con el recibo de la luz, o hace trampa con se cuelga el wifi del vecino. Seamos consecuentes con lo que hacemos, con lo que decimos. Por favor. Por último, número 7, nuestro último recurso para mantenernos firmes ante la tentación, el favor de Dios. ¿Qué nos ayuda a mantenernos fortalecidos ante la tentación? Que tenemos el favor de Dios. Y sucedió, versículo 19 al 23, y sucedió que cuando oyó el amo de José las palabras que su mujer le hablaba diciendo, así me ha tratado tu siervo, se encendió su furor. Y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel. Oiga, José tenía el favor de Dios. ¿Por qué? Porque ¿cuál era el derecho ahí? Matarlo. Pero Potifar decidió llevarlo a la cárcel. ¿Por qué? Hay algunas teorías. Uno, que Potifar sinceramente quería a José. Dos, que Potifar conocía a la esposa. Teorías. Tres, que le estaba dando un tiempo de castigo para después salvarlo. Teorías. Cual sea la situación, lo que vemos es que Dios protegió a José. Tuvo favor para con José. Donde estaban los presos del rey, versículo 20, y estuvo allí en la cárcel. 21, pero Jehová estaba con José. Recuerda que cuando llegó a la casa de Potifar dijimos, Jehová estaba con José, y aquí ¿qué pasó? Está en la cárcel. Jehová seguía con José. Mira, tener a Dios en nuestra vida hace la diferencia. Estando en la casa, en la cárcel, como esclavo, como preso, en la situación que estemos, tener a Dios en nuestra vida hace la diferencia. Estás en tu casa, eres ama de casa. Si tienes a Dios, tú haces la diferencia. Estás en tu trabajo, en tu empresa, en el estudio, donde estés,
Tú haces la diferencia si tienes a Dios en tu corazón. Eso hace la diferencia. Y este hombre llegó a la cárcel. Hermano, ¿cómo llegó uno a la cárcel? Y más este que llegó de manera injusta. Y llegó allí, versículo 21, Dios estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel entregó en mano de José el cuidado de todos los presos que habían en aquella prisión. Todo lo que hacía allí, él lo sabía. 23. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. ¿Qué pasó con Potifar? Le entregó toda la responsabilidad de la casa, dice que no se preocupaba por nada. ¿Y qué pasó con el jefe de la cárcel? Le entregó la responsabilidad a José y no se preocupaba por nada. Mire, hermano, Dios estaba con José y el favor de Dios estaba con él, su ayuda. Caer en tentación, pecar por causa de tentación trae consecuencias nefastas. Nunca tu pecado pasará desapercibido, inadvertido. Pueda que se demore la consecuencia por alguna razón, pero habrá consecuencia. Pero también hay consecuencias positivas, beneficios de soportar la tentación y no caer en ese pecado. Hay beneficios. Y el beneficio para con José era que Dios estaba con él y lo bendecía. Mire, hermano, detenemos la bendición de Dios cuando caemos en pecado. Detienes la bendición de Dios sobre tu vida cuando cedes ante la invitación a pecar. Estás deteniendo el favor de Dios cuando le dices sí a lo malo, cuando te alejas del Señor. ¿Eres tentado permanentemente? Sé que sí, porque nos pasa a todos. ¿Has caído en tentación? Seguramente sí. Y tal vez sepas lo que es mantenerse firme y caminar con Dios, o tal vez haber fallado ante la tentación, haber caído en pecado. Y puedo decirles, tristemente, con la vergüenza que esto produce, que por supuesto, cuando caemos en tentación, vienen consecuencias. Cuando yo he caído, he pecado, he visto cómo el favor de Dios se detiene. Ahora, su misericordia nos sostiene, y quien se aparta del pecado alcanza misericordia. Y vemos su mano, vemos su ayuda, su bendición. Pero ¿qué es lo ideal? Que no caigamos en tentación. ¿Cuál es tu tentación en este momento? ¿Una tentación sexual? ¿Una tentación de índole moral? ¿Una tentación de coger lo que no es tuyo? Las apuestas. Para algunos es una tentación la apuesta. Hace unos meses puse un dinero en una empresa y entonces termina la señorita diciendo un número de 3 o 4 cifras para el chance. Y yo, perdón, no, es que la empresa te da un chance para que... No, yo no juego chance. Y la señora que estaba al lado dijo, este es evangélico. Porque los evangélicos no jugamos chance. Los cristianos no apostamos. No compramos baloto. No jugamos apuestas deportivas. Y es que es pecado, pastor. Muéstrame por la Biblia que es pecado. Te puedo mostrar. Que no se juega con la suerte. Que no es una opción. Mire, hermano, detalles. Para algunos no es un problema las apuestas, pero para otros es una invitación. Dicen que la adicción a las apuestas puede ser más fuerte que la adicción al alcohol, al cigarrillo. Cuídate de esas pequeñas cosas, de apostar. Cuídate de las amistades, de los lugares. Todos podemos estar siendo tentados en algún área. Y como yo sé que todos estamos siendo tentados en algún área, vamos a orar. Póngase por favor en pie. Y quiero invitarle a que escuche la siguiente canción. Y
Y mientras la escucha, piense por favor en lo que necesitamos de la ayuda de Dios. Aquí está la letra, pero si quiere solo oírla, cierre sus ojos y la escucha, por favor. Súbele, por favor, en luz. Gracias. Cierra tus ojos si la quieres escuchar o la puedes leer, como quieras. He visto tu mano en mi ser, tocando mi corazón y levantando mi fe. Pero más fuerte que yo ha sido la tentación que me ha alejado de ti. Y ahora vengo rendido a tus pies, esperando que puedas recibir este maltratado corazón que se humilla ante ti. Tómame entre tus brazos otra vez y en tu dulce regazo abrázame. Que no quede en mi vida ni un rincón que no toque tu mano sanador. He visto tu mano en mi ser, tocando mi corazón y levantando mi fe. Cántaselo al Señor hoy. Pero más fuerte que yo ha sido la tentación que me ha alejado de ti. Y ahora vengo rendido a tus pies, esperando que puedas recibir este maltratado corazón que se humilla ante ti. Vamos, levanta tus manos y cántaselo. Tómame entre tus brazos otra vez y en tu dulce regazo abrázame. Que no quede en mi vida ni un rincón que no toque tu mano sanador. Tómame entre tus brazos otra vez y en tu dulce regazo abrázame. Que no quede en mi vida ni un rincón que no toque tu mano sanador. Levanta tu voz. Tómame entre tus brazos otra vez y en tu dulce regazo abrázame. Que no quede en mi vida ni un rincón que no toque tu mano sanador. Tómame entre tus brazos otra vez y en tu dulce regazo. Quiero invitarte a pensar por un momento en tu situación, en tu presente.
en todo lo que respecta a las tentaciones o la tentación a la que te estás enfrentando. Y pidámosle a Dios en esta mañana, en este día, que nos ayude con todos los recursos que nos ha provisto para no fallar. Padre mío, quiero en primer lugar pedirte perdón porque seguramente hemos sucumbido ante la tentación. Y tal vez hemos anidado en el pensamiento, en el corazón, elementos diariamente que son una invitación a lo malo. Tal vez hemos pecado de muchas maneras porque no hemos a tiempo detenido cosas que debiéramos haber tenido. Y nos hemos prestado tal vez para cosas impropias, totalmente dañinas, por no haber tenido el carácter, la firmeza de decir no cuando correspondía. Perdón por mantenernos en contacto con cosas, con lugares o con personas que nos impiden caminar de manera santa. Perdón por las prácticas inmorales, pecaminosas en las que reincidimos con alguna frecuencia. Y tal vez nos apartamos por meses de algunas, pero recaemos. Perdón por eso. Señor, estas cosas que hemos hablado en esta mañana, te pedimos se fortalezcan en nosotros para así fortalecernos ante la tentación y decirle no más a eso que nos impide agradarte y vivir una vida santa. Si es necesario, Señor, ayúdanos a ir a las personas correctas y pedir ayuda. Fortalecernos en la fe y en el gran sacrificio de Jesucristo en la cruz, quien por sus méritos nos da libertad, por su sangre derramada nos da el perdón y por su resurrección nos da a nosotros la capacidad, la certeza de persistir en este camino. Perdón por olvidar todo lo que Jesús ha hecho por nosotros en la cruz. Permítenos ir a esa cruz y encontrar en ella fuerzas, encontrar en ella refugio, encontrar en ella razones, motivos para alejarnos de todo lo pecaminoso. Permítenos ver en la obra del Espíritu Santo diariamente esa ayuda que tanto necesitamos para agradarte, Señor. Te honramos. Te exaltamos en este día a ti que eres bueno, que eres santo, que eres maravilloso. Pedimos tu ayuda y tu bendición para persistir hasta el final. Padre, y si alguno en este momento está atravesando alguna crisis, en esta área que hemos predicado, o en otra situación, está enfermo, está angustiado, preocupado, por favor, Señor, bendícenos y ayúdanos a encontrar en ti fortaleza, encontrar el milagro que necesitamos y la ayuda para persistir. Te honramos y te exaltamos en todo, en el santo nombre de Jesucristo. Amén y amén. Tome su lugar, por favor. Gracias por